Si una mujer fue violada pero no tiene riesgo para la vida de la mujer ni riesgo para el feto, ¿qué piensas que se debería hacer? Lo que ella quiera, lo que ella diga, lo que ella disponga. No voy a salir de aquí nunca. En temas del aborto, la única persona que puede decidir es la mujer embarazada. Ningún señor con muy buenos argumentos, ningún señor que diga que está defendiendo al feto que no está enterado, ni le ha pedido su defensa, por cierto, pero feto que no está enterado y todavía no se entera de nada, porque todavía no es una persona. Ningún señor con sotana que tampoco tiene hijos, o por lo menos que se sepa, ningún señor que se finge moral tiene derecho a decidir sobre lo que va a ocurrir con el cuerpo de esa mujer. Si ella decide abortar, es su vida, es su moral, y si ella cometió algo que te parece horrible, que lo viva ella en su propia conciencia. Pero tú no eres nadie para imponerle nada a una mujer. Es que es tan sencillo como eso. Ni imponerle el aborto, ni imponerle una relación sexual, ni imponerle un matrimonio, ni imponerle que te dio la gana de darle un pellizco en el trasero cuando pasaba por el autobús. No tienes derecho, como nadie tendría derecho a hacértelo a ti. Si pasa alguien y te toca el trasero, te vas a cabrear. Y si pasa alguien y te dice que tienes que tener un hijo que no quieres, te vas a cabrear. Si los hombres nos embarazáramos, este debate no existiría, hombre.